Muy bien, pues bueno, el día de hoy nos toca revisar el tema que está relacionado con los órganos jurisdiccionales, ¿no? Ya en sesiones anteriores estuvimos hablando referente a las formas de solución de conflicto e incluso ustedes tuvieron un repaso con otro de los docentes en donde se llevó a cabo pues desde lo primero, lo que vimos en el primer bloque, ¿no? De la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. Ya les había adelantado que la heterocomposición pues, es la que nos interesa. Órganos jurisdiccionales, pues son todos aquellos que se componen por un juez, ¿no? Principalmente. Entonces, pues bueno, ¿qué vamos a ver en este sentido? Vamos a ver a los impartidores de justicia, su clasificación así como cuándo vamos a tener órganos unipersonales y órganos colegiados, ¿no? Con el pensamiento de la Ilustración se hizo necesario considerar en los estados democráticos de derecho un mecanismo de equilibrio de los poderes del gobierno, estableciendo tres funciones claramente diferenciadas. ¿Cuáles son estas funciones que tenemos principalmente en un estado? Avi Peña, ¿usted me podría decir? De hecho, es pregunta de primaria, ¿eh? O sea, los tres poderes, o como Ajá, mencionó, exacto. ¿Cuáles son? ¿sí? El ejecutivo, legislativo y judicial. Exacto. Gracias, Avi. De hecho, el ejecutivo lo podemos identificar con una función administrativa, ¿no? ¿Por qué el ejecutivo lo vamos a identificar con una función administrativa? Carol Zamora, ¿usted qué me podría decir? Podría ser porque es aquel que aprueba las leyes. Eh, es alguna función, pero no es como la principal. De hecho, cuando lleven su materia respectiva de constitucional, verán que una cosa son los órganos del poder y otra cosa son sus funciones. Por ejemplo, van a decir en el tema legislativo, tendrán una función formalmente, pues, legislativa, que tiene que ver con expedir leyes, pero no es la única función que realizan. Pueden también, por ejemplo, el Poder Legislativo puede llevar a cabo funciones como un tribunal, tipo un tribunal de enjuiciamiento. ¿Cuándo? El Poder Legislativo lo puede realizar cuando se lleva a cabo, por ejemplo, un juicio político, ¿no? En donde la Cámara de Diputados se convierte, hagan de cuenta, como un tipo de ministerio público, pero bueno, pues es la Cámara de Diputados, selecciona a una comisión investigadora, en donde, bueno, antes de que continúe, ¿tienen más o menos noción de qué es el juicio político? ¿No? Eh, No, profe. bueno, vamos a retrotraernos un poquito más. Referente al tema de juicio político, ustedes habrán escuchado que en nuestra constitución, bueno, hay diferentes, dentro de estos división de poderes, vamos a tener algo que se llaman servidores públicos, ¿no? Que son aquellas personas que reciben una remuneración del Estado por prestar sus servicios y que tienen a su cargo la administración de recursos públicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el artículo, me parece que es el 108 constitucional y el 110, nos establecen qué tipos de servidores públicos van a contar con fuero. ¿Qué quiere decir el fuero? Es una protección constitucional, es un manto protector con la finalidad de que esos servidores públicos en específico puedan llevar a cabo puedan llevar a cabo sus actividades sin que exista alguna represalia por esa situación. Principalmente decían, bueno, porque la expresión de ideas no puede ser objeto de inquisición. Alguien que dé un punto de vista no lo pueden ir y lo pueden ir a denunciar, ¿no? ¿Qué tipos de servidores públicos son los que gozan de esta protección constitucional? Tenemos a gobernadores, senadores, diputados, el presidente de la Suprema Corte, los integrantes, los ministros, los secretarios de Estado, por ejemplo, el titular de Secretaría de Relaciones Exteriores, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil,
perdón, Protección Ciudadana, perdón. Entonces, todos estos miembros que son, en el argot popular les llaman, pues bueno, ¿cómo se dicen? Pues son como un tipo de, pues sí, forman parte de la administración pública federal, ¿no? En materia local, pues también tenemos a los gobernadores, jefa de gobierno, Ciudad de México, y cada uno de los titulares de sus dependencias. Por ejemplo, fiscal general de justicia de la Ciudad de México, fiscal general de la República, eh, y todos estos, ¿no? Son los titulares quienes gozan de esta inmunidad. Si alguno de ellos llega a cometer un delito, ¿qué va a pasar? Tiene que llevarse a cabo todo un procedimiento para que se les retire esa protección o esa inmunidad. ¿Cómo se lleva a cabo? A través de lo que les acabo de referir, este juicio político. Y esto lo manejábamos porque, bueno, ustedes pueden ver, el legislativo no nada más se encarga de legislar, de todas las funciones que trae, sino que también se encarga de llevar a cabo este juicio político. ¿Dónde van a ver este juicio político? Lo van a encontrar en la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos. Me parece que es a partir del artículo octavo o un poquito más adelante. Ahí viene cómo se lleva a cabo todo este procedimiento, el cual se los digo de manera rápida. Se forma una comisión de diputados, ellos se van a encargar de llevar a cabo las investigaciones, ¿no? De recopilar, de pedir copias. Eh, Les pongo un caso de un diputado, no digo el nombre, pues digo para que no quede ahí en la grabación, digo únicamente el hecho. Un diputado en el estado de Hidalgo va a una reunión cierto día allá en el estado de México, en Texcoco. Sale ya muy noche, obviamente esa reunión pues pues yo creo que se convirtió en una comida, sobremesa, pues estuvo echando ahí el trago. Sale en estado totalmente de ebriedad de Texcoco y se va hacia su casa, allá a Hidalgo. Dicen supuestamente que estaba, pues que lo llevaba el escolta, que él traía su chofer y él se lo llevó. Lamentablemente, antes de llegar a su domicilio, aproximadamente entre 2, 3 de la mañana, se pasa un alto la camioneta en la que el señor iba, se pasa el alto, y más adelante se impacta con un vehículo que se atraviesa, ¿no? Que obviamente, pues ese vehículo, pues iba pasando normal, o sea, pues para él estaba el verde, mientras que el diputado en su camioneta se pasa el alto. Choca, se trataba, creo que es de un bochito, algo así. En el bocho, pues sale ahí disparado, pero de pronto el bocho se empieza a incendiar. Llegan otros dos vehículos a los cuales en un momento les alcanza también como que a pegar la camioneta, ¿no? Pero son golpes menores. Se bajan y tratan de sacar a la persona. Pues no pueden, se queda atorada la puerta y para acabarla, el señor que estaba en el vehículo bueno, pues muere calcinado. Estas personas obviamente tratan de evitar que se dé a la fuga la camioneta, pero observan que una persona saca a otra de la camioneta y le ponen así una chamarra encima y se lo llevan. Se hace el revuelo, toman los números de placa y pues ya saben que esas notas pues son como pólvora, ¿no? Corren y determinan, dan con que el dueño de la camioneta, que la camioneta pertenece a este diputado. Eh, pues bueno, el hecho es de que le dicen, sabe, y la causa, dicen, ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y por qué se incendió el vehículo, el bochito? Pues porque la persona que iba en ese vehículo era guachicolero y traía bidones de gasolina adentro. Entonces, pues con la fricción, pues se prendieron y pues el señor fallece calcinado. Pues se inicia una denuncia por parte, me parece, creo que fue no recuerdo si fue el fiscal del estado o fue el propio gobernador el que interpone la denuncia contra el diputado. Se lleva a cabo la investigación. Sin embargo, o sea, sí, eso se puede llevar a cabo la investigación, sí, pero esa investigación no va a prosperar. O sea, supongan ustedes que llega el Ministerio Público y ya tengo todos los elementos de que efectivamente es lo que me dice el 16 constitucional. Hay un delito, una persona perdió la vida. Efectivamente, ahí está el hecho. Y la camioneta pertenece al diputado, por lo tanto hay una probabilidad de que este diputado participó en ese evento. Ya lo puedo llevar ante un juez.
Ok, pero recordemos que conforme a las disposiciones de la Constitución, se requiere quitar esa protección constitucional, esa inmunidad se le tiene que retirar. Entonces, el Ministerio Público, hagan de cuenta que se queda ahí atado de manos, ya no puede continuar la investigación, no puede hacer nada. ¿Qué es lo que sigue? Pues bueno, en ese caso, el gobernador del estado de Hidalgo presenta la solicitud de juicio político ante la Cámara de Diputados. De esta manera se forma una comisión y esta comisión pues empieza a hacer sus investigaciones, le pide copias de la carpeta a la Fiscalía del Estado, se allegan de las mismas, mandan llamar al diputado para que comparezca, nombre a un defensor y exponga ante la Cámara, pues bueno, pues el que tiene que decir al respecto. Posteriormente, eh, pasa, creo que son aproximadamente entre 30 o 60 días, donde la Cámara de Diputados le pasa este proyecto, esta investigación, se la remite al Senado, quien funge como si fuera, hagan de cuenta, como si fuera el juez, ¿no? El jurado se erige, los senadores se erigen como jurado y ellos fijarán día y hora. De hecho, en ese asunto fijaron día y hora para que compareciera tanto los diputados, la comisión para que hiciera su acusación contra el diputado y el diputado se pudiera defender y posteriormente emitir el fallo correspondiente. Entonces, pues bueno, llegó el día, el diputado que expuso el caso dijo, pues nosotros sí consideramos que procede llevar a cabo el retiro del fuero por estas circunstancias, ¿no? Esta declaración de procedencia que dicen que pues sí. Entonces, le dan el uso de la voz al diputado, el diputado pues hace su exposición, ahí con su defensa hace algunas otras alegaciones y posteriormente el Senado son los que, bueno, emiten el fallo final y determinan que hay que retirarle esta inmunidad, esta protección constitucional y ese es el fallo. Se dice, ¿sabes qué? Pues efectivamente pierdes la inmunidad porque nosotros encontramos que hay posibles responsabilidades, las cuales tendrás que deslindar, pues una vez que estés ante las autoridades competentes. Le quitan el fuero y bueno, pues ya ahí, en ese momento se le avisa a la Fiscalía General del Estado, ¿sabes qué? El diputado ha quedado sin fuero, puedes llevar a cabo tu investigación. Entonces, en ese momento, pues el Ministerio Público ejercita acción penal, solicita al juez que le gire la orden para que se lleve a cabo una audiencia inicial y bueno, pues ya ahí ya se puede llevar a cabo el proceso contra el diputado. Por ello es de que ustedes tal vez hayan escuchado del asunto de Saúl Huerta, este diputado que traía imputaciones de abuso sexual y violación en contra de un menor que fue encontrado en un hotel aquí en la Ciudad de México. El ex diputado era de Puebla y pues bueno, tenía una forma peculiar de contratar jovencitos de entre 15 y 16 años. Uno de ellos, pues, no, pues dio a conocer lo que pasaba. Y bueno, se inicia todo este procedimiento y por ello es que ustedes tal vez hayan escuchado y la sociedad que dice es que la justicia se tarda, es que ¿por qué no lo agarran luego, luego? Pues como ustedes pueden ver, es un procedimiento que pues lleva su tiempo, ¿no? Digo, al final, pues le retiran el fuero, tardaron bastante, y bueno, pues ya el señor está para ser sometido ahí a su proceso, ¿no? Lo mismo con otro de los diputados uno que fue delegado, bueno, fue alcalde en Coyoacán, Mauricio Toledo, igualmente la misma situación, ¿no? Nada, es que bueno, este sujeto se encuentra todavía prófugo de la justicia. Regresando al tema, le decía a Avi el tema de, bueno, tenemos los tres poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo lo podemos relacionar con la función administrativa porque se va a encargar, este poder se encarga de la administración del Estado, se va a encargar de organizarlo, de ver qué es lo que le hace falta y tratar de llevar una conducción en la política del país. Por ello es de que, bueno, encontramos el titular del Ejecutivo, pues es el presidente, ¿no? Y el presidente es el que determina cuántos
auxiliares de despacho requiere a través de sus secretarías de Estado, ¿no? Si él decide, ¿sabes qué? Pues requiero como lo que estuvo pasando, ¿no? Que le estuvo cambiando nombres a las dependencias, como esta dependencia que se llama, ¿cómo se llama? La que es para devolverle al pueblo lo robado, ¿no? O el INSABI, por ejemplo. Esto, pues bueno, el titular del Ejecutivo lo puede hacer, queda a su facultad, porque pues él es el que al final del día pues va a tener que rendir cuentas si hizo bien su trabajo o no. Pues ahí está, tú tienes la facultad de hacerlo, ¿no? Entonces, el Ejecutivo tiene función administrativa, el Legislativo, como ustedes pueden ver, pues no nada más expide leyes, también puede llevar a cabo otro tipo de funciones, y la función judicial o jurisdiccional, que es la que vamos a ver, ¿no? Igualmente, la función judicial o jurisdiccional puede tener tanto funciones administrativas como funciones legislativas, sin que implique una invasión de esferas. ¿Cómo un poder judicial puede llevar a cabo, por ejemplo, una función de carácter legislativo o administrativo? Administrativa, porque el propio poder judicial requiere, eh, pues, llevar a cabo una organización interna, ¿no? A través de sus leyes orgánicas. Entonces, pues ellos van a determinar si se crea alguna, aparte, bueno, esto lo hace el Consejo de la Judicatura, quién va a determinar quién, qué es lo que va a requerir para funcionar de manera correcta el Poder Judicial. Una función, por ejemplo, legislativa, cuando ellos expiden, por ejemplo, sus propias circulares, sus acuerdos, que la circular porque los días inhábiles van a ser tales días, ¿no? O expiden una circular para efecto de nombrar nuevos jueces, para nombrar nuevos magistrados. O sea, como ven, pues no nada más imparten justicia, sino que también se organizan y deben de llevar a cabo pues su legislación interna, sin perjuicio de que, bueno, el Poder Legislativo también tenga injerencia en esta parte. Entonces, tenemos las tres partes, ¿no? Función, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Alcalá Zamora y Castillo nos dice que, ¿qué es el juzgador? ¿Cómo lo podemos entender esta definición de juzgador? Va a ser el tercero imparcial instituido por el Estado para decidir jurisdiccionalmente y por consiguiente con imperatividad un litigio entre partes, ¿no? O sea, básicamente lo que nos dice es que es un tercero ajeno impuesto por el Estado para decidir jurisdiccionalmente un litigio, ¿no? A través de, y hacer valer su decisión a través de la fuerza pública, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente esto esta definición la concibe en 1972, o sea, ya tiene un rato. Se encuentran estas clasificaciones de los jueces, los vamos a tener de manera unipersonal y de manera colegiada. Enrique, ¿cómo está? Enrique Alexander, ¿me escucha? Sí, sí, buenos días. Buen día. ¿Usted recuerda, o bueno, conforme lo que ya hemos hablado, cuándo un órgano jurisdiccional es unipersonal y cuándo es colegiado? Mm, no recuerdo acerca de el colegiado. Ajá. Ok. El unipersonal no se refiere exactamente a para resolver sentencias que se refieran a diferentes ámbitos Eh, administrativos. no, tiene que ver más con la constitución del órgano jurisdiccional, no tanto con qué es lo que resuelve, solamente con cómo se constituye. ¿Qué le suena unipersonal? ¿A qué le suena? ¿Qué es unipersonal? Bueno, es de una persona. Exacto, exacto. O sea, vamos a lo sencillo, sin que tengamos tanto tema ahí. Ay, se me desapareció. ¿Me recuerda sus apellidos? Ah, ya lo encontré. Guerrero Palacios, ¿no?
Bien, gracias. Ana Karen, adelante. Buenos días, profe. Unipersonal me parece que solamente es un juez el que dicta la asistencia y colegiado cuando son varios jueces. Ok, No recuerdo específicamente cuántos. es correcto. Gracias, Ana Karen. Óscar Olivares, ¿quiere mencionar algo? Ujú. Iba a decir lo mismo, que unipersonal es cuando la resolución es dictada por un solo juez y la otra es cuando se resuelve con una pluralidad de jueces. Muy bien, es correcto. En efecto, ya habíamos señalado que el órgano jurisdiccional es unipersonal cuando es un solo juez y colegiado regularmente se constituye de 3 jueces, aunque bueno, nos dice que es cuando se resuelve por varios titulares. Y esto ya se los había señalado cuando hablábamos, por ejemplo, de en materia penal, cuando se constituyen un juez de enjuiciamiento o un tribunal de enjuiciamiento. Se les llama juez de oralidad de manera unitaria, lo va a resolver el asunto, o tribunal de enjuiciamiento, porque son 3 jueces de oralidad los que van a intervenir. De igual forma, ya les había comentado en cuanto a tribunales colegiados y tribunales unitarios. Tribunal colegiado, pues va a ser integrado por 3 magistrados y el tribunal unitario es por un magistrado. Por eso es unitario, porque es uno, ¿no? Un magistrado. Unipersonal, una persona. Colegiados, varios titulares, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte de aquí. Cipriano Gómez Lara señala que por regla general, la primera instancia o grado, como lo vimos la sesión pasada, se desenvuelve ante tribunales unitarios y la segunda instancia o grado ante órganos de integración colegiada, que esto, bueno, tiene que ver de manera más clara en el ámbito federal en materia penal, por ejemplo. Un juez de distrito en materia penal lleva un proceso y dicta alguna medida, por ejemplo, un auto de vinculación a proceso en materia federal. Hablemos de delincuencia organizada y lavado de dinero, se lleva por fuero federal. ¿Ante quién se interpone, por ejemplo, una apelación? En materia federal, la apelación, ya ven que en materia local les había dicho, la apelación la conoce una sala, ¿no? A nivel local, pero en fuero federal, en materia penal lo conoce un tribunal unitario de circuito, ¿no? Que es el que está únicamente conformado por un magistrado y ellos se encargan de resolver las apelaciones en materia federal. Sin embargo, nos señala el autor que hay excepciones a esta regla porque existen órganos de apelación de tipo unitario y órganos de primera instancia de integración colegiada. Esto es correcto. La apelación a nivel federal la va a conocer un magistrado, pero la apelación en fuero local la puede conocer una sala que esté conformada por 3 magistrados. Entonces, es una excepción. Probablemente cuando lleven ya su materia de procesal penal de una forma más específica, lo puedan revisar o de hecho lo van a tener que revisar, ¿no? Señala ejemplos de estas clasificaciones, pues bueno, son los tribunales, bueno, esto ya lo comenté. A ver, nos habla de conforme a su profesión, por sus funciones, los jueces, hay jueces instructores, que son quienes reciben peticiones de las partes, conducen el proceso, preparan y reciben las pruebas, además de que escuchan alegatos, ¿no? Entonces, ejemplo de un juez instructor, pues bueno, es claro ejemplo de los jueces de control en materia penal o los jueces de primera instancia en materia civil, ¿no? Que son los que se encargan de recibir la demanda, recibir las peticiones de las partes, llevar a cabo las audiencias para escuchar los alegatos y bueno, en su momento tener ahí el procedimiento, estar desahogando el procedimiento. Daniela, ¿la escucho? ¿Cómo dijo que se llamaban? Profesores que se me cortó. Sí, son jueces instructores. Ok, gracias. ¿Sí? Bien. Y bueno, este ejemplo yo lo considero más claro en materia penal, porque creo que en materia civil es el mismo juez el que lleva todo, el que recibe,
las pruebas, el que lleva las audiencias de desahogo, y me parece que es el mismo juez el que dicta la sentencia. En materia penal esto no sucede así. En materia penal sí podríamos hablar de jueces instructores, que son los jueces de control, quienes dictan el auto de vinculación, quienes llevan la audiencia intermedia, quienes imponen medidas cautelares, y habrá la otra clasificación, que son los jueces jurisdicientes, son los que resuelven, los que dictan sentencia, los que deciden el juicio en lo principal. Obviamente, vamos a tener a los jueces de oralidad, quienes únicamente reciben el auto de apertura a juicio y van a escuchar el desfile probatorio, desahogo, alegatos de clausura, alegatos de apertura y clausura, y dictan su fallo respectivamente, ¿no? Entonces, bueno, esta es una parte. Una vez que hemos abordado ese tema, pues bueno, hay que ver esta clasificación del Poder Judicial de la Federación. Sabemos que tenemos dos niveles, bueno, son en específico son tres niveles de gobierno, ¿no? ¿Cuáles son, Jackie, cuáles son estos tres niveles de gobierno? ¿Me puede recordar, por favor, Jackie González? ¿Se refiere a lo del, ay, se está trabando, ejecutivo, legislativo y judicial o cómo? No, niveles de gobierno. Esos son división de poderes. ¿Cuáles son los niveles de gobierno que podemos tener? Ay, no sé si se refiere a lo de estatal, federal, central, local, ¿sí? Ajá, así es. Va por ahí el tema. Gracias, Jackie. Santiago, ¿quiere complementar la participación de su compañera? Era justamente lo que mencionaba, profesor, de el nivel federal, el nivel estatal, el nivel municipal, bueno, el nivel local y después el nivel incluso municipal. Así es. Así es. Entonces, bueno, vamos a tener este tipo de clasificaciones, ¿no? Eh, Esto que están viendo ustedes en pantalla es prácticamente el artículo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual nos señala que el Poder Judicial se divide, bueno, se deposita en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es básicamente el que representa al Poder Judicial, ¿no? Vamos a tener una conformación dentro de este esquema. Va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral, Consejo de la Judicatura, Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios de Circuito, Juzgados de Distrito y en su última fracción dice los tribunales de los estados, ¿no? Que bueno, estos pues tienen independencia porque pertenecen al ámbito estatal. Entonces, cada tribunal del estado, cada poder judicial del estado tendrá una ley orgánica a su vez que señalará cuántos jueces compondrán estos tribunales estatales, ¿no? Entonces, por eso lo puse acá abajito, porque bueno, esto lo veremos después. Ahorita nos enfocaremos al ámbito federal, ¿no? Que bueno, básicamente Suprema Corte, Consejo de la Judicatura. El Tribunal Electoral lo pongo de un lado porque, o sea, sí pertenece al Poder Judicial de la Federación, pero se rige por las normas electorales. O sea, la ley orgánica señala cómo se constituye el Tribunal Electoral, pero para su funcionamiento no se rige por las mismas normas que las demás. Incluso, por ejemplo, la ley de amparo que es prácticamente reguladora y aplicable para la Suprema Corte, para tribunales colegiados, los unitarios de circuito y juzgados de distrito, no contempla al tribunal electoral. E incluso hay causas de sobreseimiento o de impedimento en donde un juez de amparo puede desechar una demanda si advierte que tiene un tema electoral. Ello porque, bueno, ya ustedes lo verán, en este caso el juicio de amparo, al ser un mecanismo de protección constitucional, no tutela los derechos electorales, porque los derechos electorales cuentan con sus propios mecanismos para hacer valer los mismos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema. Santiago, ¿quiere comentar algo?
Nada más, esto, maestro, creo que a lo que se refiere está en el 103, constitucional, acerca de los fundamentos del juicio de amparo, y me había sorprendido mucho leerlo que en el juicio de amparo no procedía en caso de que se tratara de derechos políticos, que para eso había un procedimiento especial, algo, bueno, no recuerdo en este momento cómo se llamaba la ley con la cual debía proceder, pero pues sí me sorprendió mucho eso de que no procediera en contra de violaciones a derechos políticos. Es correcto. Sí, porque bueno, se tiene un nombre diverso que es el juicio para la protección de los derechos políticos y electorales. Y bueno, tiene toda una aplicación en el ámbito electoral. O sea, lo dejaron relegado para otra situación. Se protegen, sí, pero es un mecanismo diverso. Y tan se protegen que, pues bueno, hubo una recomendación que fue por parte de la Comisión Interamericana, en donde fue esta sentencia tiene gran importancia para nuestro sistema jurídico mexicano, porque a partir de ese asunto surgieron lo que hoy conocen ustedes como las candidaturas independientes. Todo porque creo que fue en 2006, no recuerdo bien, ahí les he de mandar la sentencia más tarde, es la de Castañeda Guzmán contra México, en donde él se intenta postular para la presidencia, pero le es negado el registro por no estar afiliado a ningún partido político. Entonces, esto obviamente va en contra de los derechos políticos y electorales, que son el derecho, por ejemplo, a votar y ser votado, ¿no? El derecho a ser votado es el que le estaban vulnerando por no pertenecer a un partido político. Entonces, este asunto se fue hasta la Corte Interamericana y la Corte Interamericana efectivamente condenó al Estado mexicano por no garantizar este tipo de derechos. Pero bueno, esta es una de las formas, ¿no? Valeria, ¿me escucha? Valeria Quintero. Sí, profesor. ¿Usted sabe cómo se encuentra conformada la Suprema Corte de Justicia? Me parece que son por las salas, ¿no? ¿Cuántas salas? Me parece que creo que 2. Karen Tenorio, adelante. ¿Ahí me escucha, profesor? Sí. Así se conforma por 2 salas y cada sala, si no mal recuerdo, son 11 ministros en cada sala y 11 ministros en O cada sea, sala. 22. O 5 y 5, algo así. Y un presidente. Y uno se encarga de asuntos administrativos y otro se encarga de asuntos civiles. No recuerdo bien eso. Asuntos civiles y asuntos penales, ¿no? Que creo que la segunda sala es la que se resuelve y ve por este tipo de asuntos. Pero sí va por ahí, Karen, efectivamente. Bueno, la Suprema Corte de Justicia, pues ustedes saben, es nuestro máximo tribunal constitucional y efectivamente está constituido por 11 ministros. Y esta es la constitución de los mismos. El ministro presidente actual, bueno, pues es Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Y bueno, los demás ministros conforman parte de las salas, como lo señalaba su compañera Karen. Tenemos 2 salas. La Suprema Corte de Justicia funciona en pleno y funciona a través de salas, ¿no? 2 salas están conformadas por estos ministros que son los actuales que pueden ver ustedes en pantalla, ¿no? Esto, pues bueno, ustedes lo tendrán posteriormente para que conozcan quiénes son los integrantes de nuestro máximo tribunal constitucional. Ajá. Bueno, les comentaba, básicamente la Suprema Corte de Justicia funciona de esta forma, ¿no? En plenos, ¿cuál es el pleno? Pues el pleno es lo que ustedes, si alguno de ustedes en algún momento llegó a ver el canal judicial, el pleno es cuando se reúnen todos los ministros y se ponen a discutir los temas que contempla propiamente su ley orgánica.
¿no? Que bueno, aquí nos dice, el pleno se compone de 11 ministros, pero basta la presencia de 7 para que pueda funcionar. La duración en el cargo de los ministros es de 15 años para que puedan ellos estar en su cargo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las atribuciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia? Principalmente, revisar las cuestiones sobre controversias constitucionales, las cuales las encuentran en la fracción primera y segunda del artículo 105 de la Constitución, revisar de recursos de revisión contra sentencias de los jueces de distrito o de los tribunales unitarios, pero no de todas. O sea, esto tiene que ver, para que ustedes lo puedan entender, tienen que tener un poco de la base de juicio de amparo, ¿no? En el juicio de amparo, habíamos señalado ya desde clases anteriores que lo vamos a entender como un medio de control constitucional, ¿no? Y esto es importante porque, digo, ya uno cuando está luego atendiendo clientes o hablando con gente que no tiene conocimientos en materia de derecho, pues llega a causar pues cierta, pues no molestia, pero sí un cierto tipo ahí de cosquillita, ¿no? Que dices, ay, pero ¿por qué? Mejor, a ver, te voy a tratar de orientar para que no cometas este tipo de menciones, ¿no? Como dicen, ay, pues es que me puedo amparar porque mi mujer o porque mi esposo no me quiere dar el gasto o porque el vecino es muy escandaloso, me va a amparar para que no haga ruido. Entonces, sabemos que el amparo únicamente procede. ¿Contra qué procede el amparo, Jacqueline, Mariana Jacqueline? El amparo procede en contra de las violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades. Ajá, Y bien. este se hace de manera individual, es decir, que solamente se va a resolver el amparo a la persona que lo solicite y es una resolución única. No se puede repetir en demás casos, pero se toma como referencia. Muy bien, son cuestiones básicas y es correcto lo que menciona. Recuerden, son contra actos u omisiones de las autoridades, ¿no? Que puedan redundar en una violación a derechos humanos contenidos en la propia Constitución. Creo que les había dicho de que hay situaciones donde los particulares también pueden fungir como autoridades, pero únicamente cuando estos ejerzan actos como si fueran servidores públicos, ¿no? O actos del Estado, como ya lo habíamos dicho, que cuando hacen un acto por parte de una escuela privada, pues está brindando servicios de educación, aunque sea pública, la educación es pública, pero bueno, pues hay escuelas privadas, cuestiones, por ejemplo, de seguridad privada, pues también puede fungir como una autoridad, pero está haciendo, se le delegó la función de la seguridad pública, se le delega a un particular y en esos casos puede proceder, ¿no? Entonces, decíamos, se lleva a cabo todo un juicio de amparo, ¿no? En donde se busca que al quejoso se le restituya el derecho que alega le fue violado. Un caso, ¿no? Vinculan a proceso a una persona a la cual se le está señalando que abusó sexualmente de 2 menores de edad. El juez pasó por alto todas las violaciones al proceso que llevó a cabo el Ministerio Público, e incluso que el propio Ministerio Público basa su señalamiento y su y la petición de vinculación a proceso, la basa en un dictamen realizado por una persona que no tiene conocimiento ni especialización para tratar con menores de edad. Obviamente hay violaciones graves al proceso, ¿no? Ahí al procedimiento, porque eso es una parte fundamental. ¿Cómo vas a evaluar perito a un menor de edad si no tienes la especialización? Incluso hay un protocolo que también se los voy a mandar, es el protocolo para actuación, es protocolo para juzgadores cuando implique, cuando tenga que ver menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Y este protocolo es muy importante. Alguna vez alguien me dijo, antes de que yo tuviera conocimiento de este protocolo, ya hace algunos años, este protocolo es de 2012, imagínense. Yo le digo a un ministerio público, le digo, oiga, ministerio público, es que en este protocolo se señala que para valorar a un menor de edad
se tiene que hacer con un grupo interdisciplinario de profesionistas y además se tienen que grabar las sesiones cuando se le va a valorar a un menor, ¿no? ¿Por qué se tiene que grabar la sesión de un menor? Porque eso va a garantizar que no se le va a revictimizar. O sea, si yo, defensa, quiero hacerle una valoración al menor, ya no se la voy a hacer al menor, la voy a hacer conforme a la grabación que hizo el primer perito que tuvo contacto con el menor. Y eso ayuda a que no se revictimice. Le digo, le digo al Ministerio Público, y en este caso, pues el perito no lo grabó, lo dejó así, y además le hizo varias valoraciones con menos de 2 meses de diferencia, lo cual es obviamente revictimizante. ¿Saben qué me dice? Me dice el Ministerio Público, pues sí, Lick, pero pues ese protocolo de actuación es para juzgadores, el propio título lo dice. Entonces, como es para juzgadores, pues nosotros no estamos obligados a observarlo. Eso lo tendrás que alegar pues ya durante la audiencia. Bueno, pues ya ni siquiera le hice más preguntas. Dije, bueno, pues muchas gracias, con permiso. ¿Qué me denota esto? Que el propio Ministerio Público ni siquiera había leído el protocolo, ¿no? Porque este protocolo, si bien lo emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este mismo protocolo, como ustedes lo van a poder leer y van a tener ahí la oportunidad, señala que está basado en el artículo primero constitucional. ¿Qué nos dice el primero constitucional? Que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligados a respetar, promover todo lo relacionado a derechos humanos. Entonces, no hay una excepción como tal. ¿Por qué no puede decir ese protocolo para ministerios públicos, policías y peritos? Porque habría una invasión de competencias. O sea, la Suprema Corte lo dice, pues sí, para todos para todos los que dependen de mí como Poder Judicial, pero hasta abajo de la introducción dice, y además este protocolo servirá para aquellas personas que tengan que ver con menores y adolescentes. Entonces, bueno, pues ahí hay un tema precisamente en donde este protocolo es importante que lo sepan, que lo conozcan, porque aplica en todas las ramas, no nada más aplica para materia penal, implica también, por ejemplo, para la materia familiar, cuando se llegan a hacer estas cuestiones de guardia y custodia, que hay que ver todas estas circunstancias, también es importante que lo conozcan. Entonces, le señalaba, regresando al ejemplo que les daba, hay un asunto donde vinculan a proceso a una persona por el abuso sexual a 2 menores de edad. Se le dice al juez, oye juez, no lo puedes vincular porque el dictamen está mal hecho y hay violaciones al procedimiento, ¿no? Donde no se le citó al señor a comparecer, no se le dio la oportunidad de refutar ese dictamen. Y el juez dice, no, ¿sabes qué? Eso lo tienes que hacer durante juicio, este no es el momento procesal oportuno. Por lo tanto, vinculo a proceso al señor y le impongo prisión preventiva oficiosa, porque así está contemplada en la Constitución. Se presenta un amparo indirecto, lo conoce un juez de distrito en materia penal, el cual, pues bueno, lleva el procedimiento que debe de llevar el juicio de amparo, ¿no? Pide el informe justificado, se lleva a cabo la audiencia constitucional y el juez de amparo, ¿qué dice? Pues dice, pues yo considero que estuvo bien lo que hizo el juez de control de vincularlo a proceso. Entonces, ¿qué procede contra una negativa de amparo? Cuando el juez de distrito ha negado un amparo, procede el recurso de revisión. Esos recursos de revisión, ¿quién lo va a conocer? Por lo regular lo conoce un tribunal colegiado, pero aquí en esto que les acabo yo de mencionar de las facultades de la Suprema Corte de Justicia, dice que también puede conocer de revisiones. Entonces, ¿cómo voy a saber cuando va a conocer la Suprema Corte de Justicia de una revisión o va a conocer un tribunal colegiado? Bueno, pues para eso está el artículo 10, fracción segunda, inciso A, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que yo pueda saber si mi revisión la va a conocer un tribunal colegiado o la puede conocer la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué es lo que nos dice la propia ley? Nos dice que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia puede conocer de revisiones en materia de amparo cuando exista o bien cuando subsista un problema de constitucionalidad
de normas generales. O bien si en la demanda de amparo se impugnó una ley federal, una ley local o una ley del Distrito Federal, o se está impugnando un tratado internacional porque este tratado viola directamente un precepto de la Constitución. Entonces, en ese caso, la revisión obviamente la tendrá que hacer la Suprema Corte de Justicia. De manera concreta, ustedes van a saber que la Suprema Corte de Justicia va a conocer de asuntos que tengan que ver con problemas de constitucionalidad. Cuando exista una controversia de normas internacionales con la Constitución en una demanda de amparo, la Suprema Corte de Justicia será la que se encargue de resolver este problema. Es más, supongan en el caso que yo les dije, ¿no? Que de hecho eso sería lo correcto, porque la Constitución establece que será de prisión preventiva oficiosa los delitos de abuso sexual contra menores de edad. Pero hay un transitorio, el cual se establece que a partir de 2000, creo que es 2018, 2019, se tendrá cierta temporalidad para que el legislador en el Código Nacional establezca en el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, que es el 167, que incorpore este supuesto, porque no estaba contemplado en el Código Nacional. El asunto que yo les digo es de meses antes de que se hiciera esta adición al Código Nacional. Entonces, ¿qué se le dice? Se le dice al juez de distrito, oye, no le puedes poner prisión preventiva oficiosa porque en la fecha en que se cometen los hechos o que tú le estás imputando los hechos al imputado, no se encontraba regulado todavía este delito como prisión preventiva oficiosa, por lo tanto, no la debes de imponer de esa manera. Entonces, hablando de temas de constitucionalidad, la revisión la puede conocer la Suprema Corte de Justicia. Nos señala también que puede conocer de revisiones cuando ejercite la facultad de atracción que se encuentra en el inciso B de la fracción octava del artículo 107 de la Constitución. En ese aspecto, la Suprema Corte, por relevancia y trascendencia social, puede ejercer una facultad de atracción, ¿no? Por ello es de que hubo también el tema reciente de la objeción de conciencia relacionado al aborto, ¿no? Pues se van a decir, bueno, pues el aborto no es un tema de constitucionalidad. Bueno, no es de constitucionalidad, pero es de trascendencia, es de gran trascendencia social y de interés, ¿no? Común. Por lo tanto, pues hay una facultad que puede ejercer y bueno, pues ahí se lleva este caso, ¿no? Hay diversos temas, hay más cuestiones que puede conocer, como por ejemplo, cuando una demanda de amparo directo, ustedes saben, bueno, creo que tal vez no lo sepan, ¿no? Porque eso es materia de amparo. Hablamos que hay dos clases de amparo, amparo directo y amparo indirecto, ¿no? Amparo indirecto son resoluciones que no ponen fin a juicio y amparo directo pues, son contra aquellas resoluciones que resuelven el fondo del asunto. Por ejemplo, en materia penal, una sentencia de un tribunal de enjuiciamiento donde diga, pues bueno, el señor fulanito de tal es penalmente responsable por el delito de, supongamos el mismo ejemplo que les puse, pero ya llegó a sentencia, ¿no? Es penalmente responsable de abuso sexual agravado a 2 menores de edad. Se le impone tantos años de prisión y bueno, se apela, se va a una sala, la sala confirma, dice, pues sí, yo veo que efectivamente el señor es penalmente responsable. ¿Qué queda? Ampararse contra esa sentencia definitiva que ya fue confirmada en apelación. Entonces, ahí procede un amparo directo, porque ya es una sentencia definitiva. Ese amparo directo se va al tribunal colegiado. Únicamente las sentencias definitivas serán resueltas en amparo directo por un colegiado. Que el colegiado niegue el amparo, se presenta un recurso de revisión, ¿no? Y este recurso de revisión
lo conocerá directamente la Suprema Corte de Justicia, porque ya es un colegiado. Entonces, esto viene en la fracción tercera, nos dice del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito. Pero además viene aquí el pero, ¿no? No es nada más de, ay, pues voy a meter una revisión porque yo sigo considerando que se violaron derechos humanos y fundamentales por parte del tribunal colegiado. No, ahí tiene que verse que en ese asunto se haya impugnado la inconstitucionalidad de una ley o de un tratado internacional, o bien que de los conceptos de violación que se hayan establecido en el juicio de amparo se haya planteado la interpretación directa de algún precepto constitucional. Entonces, ¿cómo podemos resumir la actuación de la Suprema Corte respecto a este tipo de recursos? La Suprema Corte va a conocer de asuntos en donde se establezcan interpretaciones a la Constitución, problemas con convenios o tratados internacionales, o que exista una cuestión de interpretación a un artículo de la Constitución, ¿no? Entonces, básicamente, eso podemos resumir todas las facultades del Pleno, que son 13 fracciones, en donde nos va a estar señalando más o menos algo similar. Ustedes lo podrán revisar en su momento. Recuérdense el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son algunas de los asuntos que conoce el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Controversias constitucionales, recursos de revisión contra sentencias de colegiado, recursos de queja, de reclamación, excusas e impedimentos de los ministros. Lo vemos de manera muy general, probablemente algunas cuestiones todavía no las comprendan. Por ejemplo, si yo les digo que es un recurso de queja o que es un recurso de reclamación, tendremos que remitirnos a la ley de amparo para que ustedes puedan saber a qué se refiere cada uno de ellos. Recurso de queja, pues bueno, ya lo iremos abordando si en su momento nos sobra el tiempo. Ustedes ven, es un poco corto el mismo, ¿no? Entonces, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, una de sus principales funciones es el de velar en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros. No sé si ustedes recuerden que hace algún tiempo hubo una disputa entre el Poder Federal, entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte, en donde estaban argumentando con Andrés Manuel López Obrador el tema de la consulta popular, ¿no? De la revocación de mandatos, si era constitucional o era inconstitucional. Y que al final del día la Suprema Corte dijo sí, sí es constitucional, y se le vino una crítica muy fuerte a la Suprema Corte de Justicia, porque dijeron, bueno, ¿y dónde está su independencia y su autonomía si prácticamente le están dando la razón de algo que a todas luces pues no era como tenía que resolverse? Pues bueno, se supone que efectivamente la Suprema Corte de Justicia debe de garantizar esta independencia y autonomía para que se puedan equilibrar los poderes de manera correcta. Esto, pues bueno, tiene relación con la teoría de pesos y contrapesos de los tres poderes, ¿no? Cada 4 años, los miembros de la Suprema Corte de Justicia renuevan a la presidencia, ¿no? El presidente de la Suprema Corte de Justicia cada 4 años tiene que cambiar, ¿no? Tiene que ser diferente. Entonces, bueno, esto es básicamente esta parte. Y bueno, veremos tribunales colegiados, tribunales unitarios, ¿no? Pero bueno, esta parte considero que la podremos dejar para la sesión siguiente. No sé si hasta aquí tengan alguna duda con lo que hemos abordado, ¿no? Entonces, bueno, a ver, esto sería todo por el día de hoy y bueno, me permito hacer la pausa de la grabación.